Bien, ahora le voy a hablar sobre el terrorismo en el Perú del siglo XX. El terrorismo en el Perú en el siglo XX principalmente se manifestó con el Sendero Luminoso y el MRTA, grupos que usaron la violencia para imponer sistemas comunistas. El Sendero buscaba una revolución mayosta, destruyendo el viejo orden, mientras el MRTA solo seguía el modelo cubano. Bien, seguimos con la crisis del orden oligárquico y los primeros movimientos alzados en armas. Se eligió esta semana porque durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, en 1963 y 1965, surgieron los primeros movimientos alzados en armas, como el movimiento de izquierda revolucionaria y el Ejército de Liberación Nacional. Este contexto revelante fue muy importante para entender las raíces del terrorismo en el Perú, ya aunque no usaron el terrorismo sistemático, estos movimientos influenciaron ideológicamente a grupos como Sendero, Luminoso y el MRTA. Bien, ahora le voy a hablar sobre la década de 1980 y el inicio de la acción terrorista. Se eligió esta semana porque fue el inicio del terrorismo en el Perú, con la aparición de Sendero Luminoso y el MRTA. Sendero inició su accionar en 1980 con el robo de ánforas, que simbolizó su rechazo hacia la democracia, y luego identificó sus acciones con atentados, asesinatos y hasta emboscadas, siguiendo una ideología mayostia. El MRTA era influenciado con el comunismo cubano. Este periodo representa mucho el auge de la violencia terrorista y cómo esto representaba con estas organizaciones muy devastadoras en la sociedad peruana. Bien, y por último le voy a hablar sobre el gobierno de Fujimori y el declive del terrorismo. Se eligió esta semana porque fue abordada en un momento crucial en la lucha contra el terrorismo, la captura de los principales terroristas durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1992, la captura de Abigail Guzmán debilitó significativamente al Sendero Luminoso, mientras en 1997 la operación de Chavín de Huántar desarticuló completamente el MRTA. Estas acciones marcaron el declive de las principales organizaciones de terroristas. El terrorismo en el Perú, encabezado por Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, surgió en un contexto de profunda desigualdad social y económica, que afectaba principalmente a las áreas rurales del país. Las regiones más afectadas fueron Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, donde enfrentaban pobreza extrema, exclusión social y abandono estatal. Según Burt, estas zonas carecían de servicios básicos, educación de calidad y oportunidades económicas, lo que generaba un sentimiento de descontento y marginación entre sus habitantes. Asimismo, Sendero Luminoso capitalizó este malestar mediante un discurso ideológico maoísta, que prometía justicia social y la construcción de un nuevo sistema a través de la lucha armada. La ausencia del Estado no solo facilitó el crecimiento de Sendero Luminoso, sino que también dejó a las comunidades campesinas sin protección frente a la violencia del grupo subversivo. Esta situación se agravó porque los gobiernos previos no lograron implementar políticas efectivas que atendieran las demandas de estas regiones, lo que perpetúa el ciclo de exclusión y favorece el surgimiento de movimientos radicales. Además, De Gregory señala que las tensiones sociales se exacerbaron por la represión desorganizada del Estado en las primeras etapas del conflicto, lo que contribuyó a que Sendero Luminoso ganara más adeptos y expandiera su influencia. El impacto del terrorismo fue devastador para el Perú, y una de las consecuencias más notables fue el establecimiento de un régimen autoritario liderado por Alberto Fujimori. Este gobierno aprovechó la crisis generada por la violencia para implementar medidas excepcionales como el cierre del Congreso en 1992 y la centralización del poder en el Ejecutivo. De Gregory explica que aunque estas acciones lograron desarticular a Sendero Luminoso mediante operaciones como la captura de Abimael Guzmán, también se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo de ello fue la masacre de la Cantuta y Barrios Altos, donde se evidencia el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de respeto por la vida humana. Burt añade que este periodo estuvo marcado por la consolidación de un discurso autoritario, en el cual se justificaba cualquier abuso en nombre de la estabilidad y el orden. Aunque el terrorismo disminuyó significativamente, el costo fue un debilitamiento de las instituciones democráticas, un aumento de la desconfianza hacia el Estado y un tejido social fracturado.
Estas secuelas no solo afectaron a las víctimas directas del conflicto, sino que también generaron un legado de polarización y resentimiento que aún influye en la política y en la sociedad peruana. Buenas tardes con todos, mi nombre es Cris Hidalgo y para el día de hoy estoy con la señora Margarita Merchán, que es una testigo de la época del terrorismo que ocurrió en el Perú. Buenas tardes, señora Margarita. Buenas tardes. Muy bien. Para comenzar con la entrevista quisiera saber qué fue lo que principalmente le afectó a usted de esta época del terrorismo. Bueno, a nosotros nos afectó un montón, particularmente porque había, no sabían en qué instante o todos los días reventaban los torres de alta tensión y nos agarraba a oscuras. Y no solamente eso, también las bombas. No sabíamos en qué momento iba a explotar una bomba, como explotó cerca de mi casa, ¿no? En Lima. De acuerdo. ¿Podría decir que esto afectó más a usted o a otros miembros de su familia? Bueno, nosotros como vivíamos yo he vivido acá en Lima, en Lince, ahí estaba en toda la parte militar, policial. Le afectó bastante en el caso de mi esposo. Él sí era una zona de la sierra donde fue agarrado por los terroristas. Muy bien. ¿También podría decirse que su comunidad fue afectada? Un montón, porque nuestra vida social y económica fue afectada, hasta para ir al mercado, conversar con nuestros familiares, ir a reuniones, ya no se podía, porque teníamos el temor de que en ese instante estaban poniendo bombas, y más que yo vivía en zonas donde estaban bancos, donde estaban los canales de televisión, entonces era muy inseguro, la inseguridad era enorme. De acuerdo. Muchas gracias por su tiempo, señora Margarita. Buenas tardes. Mi nombre es Lister Estefano Fista Rojas. En esta oportunidad estoy con la señora René Valera, la cual fue una persona que presenció el terrorismo. Le haré algunas preguntas a la señora René Valera. La primera pregunta es, ¿qué fue lo que principalmente le afectó la época del terrorismo? Afectó mucho joven, dio miedo, no podíamos salir a la calle, porque en todo momento ponían las bombas, reventaban, explotaban, y realmente no había tampoco a veces mucha movilidad para poder trasladarnos a nuestro trabajo. Entonces era de bastante miedo. Bastante miedo, joven, sí. ¿Cree que le afectó a usted más esta época o a otros miembros de su familia? Yo creo que a todos en general, pero también parte de mi familia vivió en Ayacucho y también vivieron parte de este terrorismo, porque ahí había mucho miedo. Las personas tenían miedo de salir, ya no salían. Encima ahí se surgió Sendero Luminoso, pues, ¿no? Exactamente, también hubo eso de que mataban, había muchos perjuicios. Se vivió muy, muy triste esa época. ¿Usted cree que le afectó más a su comunidad? A todos, joven, en todos en general, a mi comunidad también, porque ponían las bombas en las escuelas, ponían en los bancos, entonces tenía uno miedo también de pasar por ese lado. Listo, muchas gracias, señora René. Ok, de nada. Podemos concluir que el terrorismo en el Perú, encabezado por Sendero Luminoso y el MRTA, surgió en un contexto de pobreza extrema, exclusión social y abandono estatal en regiones rurales como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Estas zonas carecían de servicios básicos, educación de calidad y oportunidades económicas, lo que generó descontento y permitió que ideologías radicales, como las de Sendero Luminoso, se enraizaran en las comunidades más vulnerables, según los datos que nos presentó la sección 3. Además, la incapacidad de los gobiernos previos por implementar políticas efectivas en estas regiones perpetuó este ciclo de exclusión. Aunque el Estado logró articular a Sendero Luminoso mediante algunas medidas militares, estas estuvieron marcadas por violaciones a los derechos humanos, como las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. Estas acciones debilitaron totalmente la democracia y dejaron un legado de desconfianza hacia las instituciones, tal como se explica en la misma sección 3. Al abordar las consecuencias del conflicto, las entrevistas presentadas en la sección 4 refuerzan este análisis totalmente. Margarita recordó cómo la inseguridad afectaba su vida en Lima, reflejando el impacto del terrorismo en las zonas urbanas, mientras que René relató las amenazas constantes en Ayacucho, donde su familia vivía bajo el temor diario de ataques, mostrando que las regiones rurales sufrieron un daño mucho más profundo y directo. La forma en la que el Estado y la sociedad
enfrentaron el problema fue insuficiente, ya que priorizó una solución militar de corto plazo, dejando de lado las causas estructurales del conflicto. Una alternativa de solución efectiva debe incluir siempre una inversión sostenida en la infraestructura y los servicios básicos en las zonas rurales, programas de desarrollo económico que fortalezcan la inclusión social y procesos de justicia transicional para reparar a las víctimas, y también se fomente la reconstrucción nacional y garantizar que las condiciones que originaron este conflicto no se repitan nunca más.